Muchas gracias, buenas tardes a todas y todos. A Empopasto le queremos agradecer a nombre de FONAC la invitación. También queremos felicitarles por su aniversario y desearles muchísimos éxitos. Queremos seguir compartiendo con ustedes muchos más años. Perdón, no es esa presentación. Bueno, disculpas, mientras les voy contando, el Fondo del Agua para Quito es un fideicomiso mercantil. El fideicomiso se creó en el año 2000 y el fideicomiso se creó gracias a la buena voluntad, digámoslo así, de varios actores públicos y privados en el Distrito Metropolitano de Quito, y gracias a ello es que se hizo realidad. El fondo, como les había dicho, se creó en el año 2000, pero no fue hasta el 2004 que el municipio de Quito decide emitir una ordenanza municipal que le obliga a la empresa de agua potable a entregar el 2% de la facturación mensual. Entonces, esta ordenanza, esta obligatoriedad, es lo que permite que el fondo tenga sostenibilidad financiera y pueda realizar todas las actividades que le competen para la conservación y protección de las fuentes de agua de Quito. Ya, bueno, les había dicho, el FONAC es un fideicomiso y esta es la manera en la que funciona, esta es la estructura del FONAC. Y tenemos nosotros como constituyentes, que son las personas quienes aportan al fondo, dos empresas públicas, que son la Empresa Metropolitana de Agua Potable y Alcantarillado, la Empresa Eléctrica Quito, tenemos dos ONGs, que son The Nature Conservancy y el Consorcio Camarén, y tenemos dos empresas privadas, la Cervecería Nacional y Tesalia, que es una empresa embotelladora de agua. Estos son los constituyentes del FONAC. Estos 6 constituyentes forman la Junta del Fideicomiso, quien es la que toma decisiones, ¿sí? Todas estas personas, los constituyentes, tienen voz y voto dentro de la Junta y son ellos quienes deciden y aprueban nuestra planificación operativa anual. Administrativamente, nosotros, el fondo se maneja por la fiduciaria, y esto es muy bueno, porque la fiduciaria también tiene un rol protagónico dentro de este proceso. Ellos son quienes vigilan que todo el dinero que se invierte cumpla el objetivo, que es conservar y proteger las fuentes de agua. A nivel ejecutor está la Secretaría Técnica, la cabeza es el secretario técnico del FONAC, y quienes apoyamos a la Secretaría Técnica somos programas que ejecutamos acciones en territorio. Todo esto se conjuga para que podamos cumplir la misión del FONAC. A nivel geográfico les quiero contar que nosotros hemos delimitado nuestro entorno de trabajo en torno a las fuentes que abastecen al Distrito Metropolitano de Quito. Quito no tiene agua propia, esta es la ciudad de Quito. Hasta los años 90 nuestras fuentes estaban ubicadas en esta zona. Era la única fuente de abastecimiento que teníamos. Quito no era tan grande como es ahora, era apenas esto, se puede decir, y como ustedes ven ha crecido muchísimo. Eso lo que ha demandado es muchísimos más recursos que ahora se traen del lado oriental. Tenemos unos trasvases gigantes y eso hace que, bueno, este trasvase o estas nuevas fuentes son las que nos abastecen y cumplen un rol muy, muy grande porque abastecen el 70% de agua a la población. Traer agua de otras fuentes no ha sido fácil, esto ha creado muchísimo conflicto con la gente de esta zona. En Quito, la ley de recursos hídricos dice que el agua es de todos, no tiene dueño, pero
cuando nosotros decimos a la gente de estas comunidades que nos ayude a conservar las fuentes que abastecen a esta zona, se crean los conflictos, porque estas son áreas rurales que a veces no tienen agua segura. Dentro de nuestro entorno de trabajo tenemos varias categorías de protección. Entre ellas están las áreas de protección, las áreas protegidas del Estado. Son áreas donde el uso de suelo es restringido. Sin embargo, esta categoría de protección no elimina las presiones sobre las fuentes de agua. Existe sí una categoría de protección, pero el FONAC ha tenido mucho que trabajar con los administradores de estas áreas para que podamos llegar a disminuir las presiones en la zona. El FONAC tiene una vida útil de 80 años. Esto a nosotros nos exige que tengamos una planificación a largo plazo y que sepamos bien dónde debemos intervenir. Es por eso que el FONAC ha delimitado todas esta zona amarilla que ustedes ven aquí, es del área que aporta a las captaciones que abastecen a Quito. Quiere decir que es todo el espacio que nosotros durante nuestra vida útil tenemos que garantizar que exista conservación y recuperación de fuentes. Dentro de nuestro trabajo han habido grandes oportunidades. Estas zonas que son intervenidas aquí con grandes presiones como el ganado, al estar en zonas de amortiguamiento de las áreas protegidas, esto ejerce una grande presión sobre los ganaderos y más bien ellos han optado por vender estas zonas, ¿sí? Librarse de esa presión estatal y más bien venderla. Y esa ha sido una oportunidad para la empresa de agua de Quito y también para el FONAC de comprar estos espacios. Entonces, al nosotros adquirirlos, les hemos dado una categoría privada de áreas de conservación hídrica, administradas netamente por el FONAC. Nosotros garantizamos que en este espacio se haga netamente conservación, no hay ningún otro uso de suelo. Otra figura que nosotros utilizamos y que se puede visualizar a nivel geográfico son los acuerdos de conservación. Ya quisiéramos poder comprar todo el entorno, pero no se puede. Entonces, hay muchísimas comunidades y barrios que están cerquita de las fuentes de agua, incluso ya están a poco de eliminar las fuentes. Entonces, lo que hemos hecho con ellos es llegar a acuerdos de conservación. Quiere decir que ellos destinan una gran cantidad de territorio y a cambio el FONAC les da alternativas productivas sostenibles y también garantiza que ellos tengan acceso al agua. Muchas de las comunidades donde hemos trabajado no tenían acceso al agua. Entonces, el FONAC ha ingresado a estos lugares, ha garantizado que ellos tengan agua de buena calidad, que tengan un buen acceso y a través de eso ellos han aceptado conservar las fuentes para que Quito tenga agua. En la Ley de Recursos Hídricos existe una figura que son las áreas de protección hídrica. Esta es una categoría de conservación nacional, pero que no la emite el Ministerio del Ambiente, sino la emite la entidad reguladora del agua. Y esta figura de áreas de protección hídrica le permitió al FONAC que junto con la CENAGUA pudiéramos declarar la primera área de protección hídrica. Esto también es un candado que permite que en este espacio el único uso sea para conservación. Entonces es una figura de la que también nos estamos apoyando para comenzar a proteger este espacio. ¿Cuáles han sido nuestras principales acciones durante nuestro trabajo? Como les había comentado, primero fue aprovechar esta oportunidad de adquirir predios propios y destinarlos netamente para conservación. Los acuerdos comunitarios también, que ya les había mencionado, pero aquí lo que ha sido clave para llegar a estos acuerdos de conservación es entender a la cuenca como un territorio hidrosocial, no solo en un ámbito geográfico, ni un lugar que aporta a una fuente específica, sino entender que una cuenca es un espacio donde la gente, los actores, las relaciones, los conflictos, todo pesa en el manejo del agua. Una vez que uno reconoce cuáles son esas formas de manejo y qué es lo que causa conflicto en la gente, es que nos ha permitido tener planes de acción bien concretos y nos ha permitido llegar a firmar acuerdos. Cuando entendemos que las personas a las que les pedimos que nos ayuden a conservar no tienen agua, eso es lo mejor que podríamos hacer, porque ahí es cuando nosotros podemos demostrarles que pueden confiar en nosotros, que lo que estamos haciendo es una acción de ganar-ganar, que no estamos trabajando para Quito, estamos trabajando para todas las personas que necesitamos agua.
Otra acción importante es la restauración de los páramos. Al igual que aquí en Pasto, yo entiendo, la fuente principal de agua es el páramo. Quito tiene la misma característica. Y algo que hay que entender también del páramo es que las acciones no van encaminadas a reforestación como solemos escuchar. Nosotros encaminamos nuestro trabajo a la restauración de todo el ecosistema, que tiene que ver con vegetación, tiene que ver con suelo y tiene que ver con la cantidad y la calidad del agua. Entender así este ecosistema nos ha permitido aplicar muchísimas estrategias, entre ellas pasivas y activas. No necesariamente tengo que replantar o sembrar para poder recuperar un espacio. A veces el solo hecho de eliminar el tensionante hace que podamos recuperar estos espacios, ¿sí? Entonces, a veces en algunos sitios, por ejemplo, La Mica, que es un sitio emblemático de fuente de agua para Quito, tenía un cerco gigante a su alrededor para evitar que el ganado ingresara. Un hito histórico del FONAC es que este año retiramos la cerca, porque el ganado ya no está, ya no existe. Todas nuestras acciones en verdad sirvieron, pero resulta que ese cercado que estuvo ahí sí ayudó a que se recuperara el páramo. Entonces no necesariamente tenemos que intervenir de forma activa en ese espacio. Con eliminar el tensionante ya hacemos muchísimo. Otra de las acciones en las que trabajamos mucho es generar información. No solo la parte hidrológica es importante, la parte ambiental es importante, la parte social es importante, la parte técnica es importante. Todo eso requiere de información para que después podamos tener varios indicadores que aporten al tomador de decisiones. Tenemos un eje transversal que es la educación y la sensibilización ambiental. Todos conocemos de la importancia del agua, todos. Pero no todos estamos sensibilizados, no todos sabemos y tenemos la conciencia absoluta de que tenemos que aportar para que las fuentes sigan y nos garanticen agua a nosotros y a las generaciones futuras. Aquí nosotros trabajamos muchísimo con los profesores. Hacemos que los profesores sean los que repliquen el mensaje a sus alumnos. Entonces hemos iniciado por sensibilizarlos a ellos y que ellos puedan replicarlo. También trabajamos con las comunidades, pero no de forma aislada, más bien hacemos que entre las comunidades compartan el mensaje y eso ha ayudado muchísimo también a fortalecer la organización social de las comunidades. A veces que venga un extraño a decirles cómo hacer y qué hacer no resulta muy efectivo, pero si entre ellos comparten sus costumbres, sus tradiciones, eso resulta mucho más efectivo. Tenemos una propuesta muy bonita que se llama Estación Científica Agua y Páramo. La intención de esta estación es que vinculemos a la academia en la toma de decisiones. La intención es que la investigación sea aplicada, que los profesores, que los investigadores entiendan la necesidad de la población y entiendan también por qué puede ser tan complicado para un tomador de decisiones leer una investigación o un paper de 20 hojas, de 100 hojas. Lo que necesitamos es que la academia nos ayude a identificar muy buenos indicadores que permitan hacer buena gestión. Ya tenemos más de una decena de universidades que tienen un convenio con nosotros. Parte de la estación científica es dar becas a los alumnos para que ellos puedan hacer investigaciones específicas que nosotros necesitemos y esto ha sido muy bueno. Realmente nos han apoyado muchísimo a conocer el ecosistema que es para nosotros fuente de agua. Y algo que también es esencial para el Fondo de Agua de Quito y que le ha permitido mantenerse todavía y demostrar que somos efectivos y que tengamos la confianza que tenemos es nuestro monitoreo de impacto. Demostrar que las intervenciones del FONAC son efectivas, que realmente aportan a la calidad y a la cantidad de agua. Uno de nuestros últimos trabajos es el retorno sobre la inversión. No solamente demostrar físicamente que somos efectivos, sino monetariamente también. Tenemos un caso muy exitoso con la empresa de agua. Le hemos demostrado que cada dólar que ha invertido en el FONAC le regresa en el 71%. Quiere decir que por cada dólar que ellos invierten, ganan 71 centavos con nosotros. Bueno, el FONAC también ha abierto mucho las posibilidades de participación. No solamente los constituyentes son quienes pueden participar con nosotros. Tenemos una figura de convenio, por ejemplo, o de contraparte. La intención es que sumemos más esfuerzos. En este
En este esquema de vinculación, el FONAC también tiene un reto. Nosotros tenemos que saber atraer a más usuarios, atraer a más personas que quieran participar del fondo. Y actualmente, por ejemplo, promovemos una iniciativa que es el esquema de reposición de huella hídrica. Captar la atención del sector comercial, industrial es muy complejo, pero ellos tienen un rol que es la responsabilidad social y ambiental, y ese ha sido el nexo que hemos podido encontrar. La huella hídrica es muy atractiva para el sector comercial e industrial. Y darles nosotros la oportunidad de que ellos puedan invertir en conservación de fuentes de agua y puedan reponer su huella hídrica ha sido un caso exitoso. Actualmente trabajamos con General Motors, ellos ya firmaron un convenio de cooperación con nosotros de 3 años y se han comprometido a aportar en la conservación de las fuentes que a ellos les abastecen. O sea, ellos se han relacionado con su fuente de agua y están conscientes que la tienen que cuidar porque eso les permite mantener su sector productivo. ¿Cuáles son nuestros grandes retos? Nosotros ya hemos caminado 19 años, hemos aprendido muchísimo, pero cada vez que uno va creciendo, las responsabilidades son mayores. Y eso es lo que nosotros hemos visto. Por ejemplo, diversificar nuestro portafolio de intervenciones es de todos los días. Cuando nos acercamos a un barrio, a una nueva comunidad, las necesidades, las problemáticas, todo es diferente en torno al agua. Entonces eso hace que nosotros cada vez seamos más ingeniosos en cómo llegar en verdad a ser efectivos en la conservación de las fuentes sin que eso afecte a nadie, sino más bien que nos favorezca a todos. Nuestros retos siguen siendo, la baja de carga animal, la recuperación de la cobertura vegetal. No es lo mismo decir que vamos a sembrar por sembrar, más bien es cómo lo hacemos y qué hacemos. Hay que identificar siempre un entorno de referencia cuando vamos a hacer recuperación de cobertura vegetal. Y esto ha sido una oportunidad para los viveristas, por ejemplo, de la zona. Lo que nosotros queremos hacer es mantener la genética del sitio, ¿sí? No traer plantas de cualquier lado y ponerlas, sino más bien reconocer cuáles son las plantas nativas de ese lugar y recuperarlas con esas plantas. Entonces, lo que hemos hecho ahora son contratos de producción. Cuando nosotros hemos identificado un lugar donde vamos a hacer recuperación de cobertura vegetal, primero identificamos la especie de referencia, tenemos 1 año de producción de la planta y después hacemos la recuperación de la cobertura vegetal. Los incendios también son una amenaza que afecta muchísimo las fuentes de agua. Pero ventajosamente los bomberos de Quito se han sensibilizado con este trabajo y lo que hemos hecho es capacitar a nuestros guardapáramos y a las comunidades aledañas para que ellos reaccionen de manera más inmediata y podamos evitar que estos incendios se expandan. Estas son áreas, por ejemplo, absolutamente degradadas en las que compartimos muchísimo la investigación con la academia porque recuperar estos espacios es muy complejo. Algo favorable que tenemos también es que dentro de nuestras zonas existieron humedales que desaparecieron por la ganadería intensiva. En uno de nuestros trabajos, un sobrevuelo de dron reconoció esto. ¿Sí ven? Hay muchísimos drenajes, o sea, no existía humedal aquí, nosotros nunca lo habíamos visto. Y este sobrevuelo nos ayudó a ver esto y pudimos aplicar esta estrategia, tapar los drenajes y retener el agua. Y resulta que ahora ya tenemos un humedal, recuperamos un embalse natural de agua. Y esto ha sido de muchísimo aporte para demostrar que la infraestructura verde sí puede reemplazar la infraestructura gris. Esto es lo que le queremos vender a la empresa y que ellos en vez de pensar avanzar más a otras fuentes de agua, más bien recuperamos las que sí tenemos. Otro de nuestros retos es el talento humano. Hay muchísimas especialidades que se necesitan para hacer conservación y recuperación de fuentes de agua, la limnología, la edafología, la hidrología, pero la intención no solo es que la gente se especialice en estas nuevas carreras, sino que entiendan que necesitamos que sean interdisciplinarias, que ese es el beneficio que tenemos de trabajar en una zona como esta, que todos podamos aportar a un objetivo común y que todos estos especialistas nos ayuden a tomar buenas decisiones, que podamos interpretar sus investigaciones y sus conocimientos desde un ámbito más real, más de gestión. Esa es la intención. Bueno, y finalmente, ¿cómo demostramos que somos efectivos? Es con el monitoreo, ¿no? Tenemos el monitoreo físico, que es una tarea continua, diaria, absolutamente necesaria.
y el monitoreo tiene que ser antes y después de las intervenciones. Eso es lo que va a permitir después poder identificar no solo indicadores físicos, sino también económicos, que es el caso del retorno sobre la inversión que les había comentado. ¿Cuál es esta nueva intención del FONAC? Primero, que nosotros podamos demostrar los beneficios hídricos directos e indirectos que tienen cada una de nuestras acciones, ¿sí? Y después relacionar estos beneficios hídricos que sean monetizados y relacionarlos con las inversiones y calcular cuál es el retorno sobre estas inversiones. Este es uno de los mecanismos que utilizamos para que podamos calcular los beneficios hídricos. Nosotros hemos establecido dos escenarios. ¿Qué pasa cuando existe el FONAC y qué pasa si no existiera el FONAC? Si no existiera el FONAC, resulta que en un escenario que sigue la tendencia actual, comenzamos a perder las áreas de páramo, comenzamos a perder las fuentes de agua. Y cuando existe el FONAC en un escenario de manejo sostenible, lo que hacemos es recuperar espacios que estaban degradados, aumentar el área de páramo. Ese aumento de área de páramo se refleja en cantidad y en calidad. Hemos demostrado que nosotros con nuestras intervenciones reducimos totalmente la cantidad de sedimentos, por ejemplo, que es uno de los limitantes que tienen las captaciones de agua de la empresa de agua potable. Si ellos tienen muchos sedimentos en una captación, simplemente no la captan y eso deja de ser agua para ellos, deja de ser rendimiento económico. Entonces, el ROI del FONAC es la sumatoria del ROI de cada uno de sus socios. Actualmente lo hemos aplicado a la empresa de agua potable y le hemos demostrado que por cada dólar que invierte recupera 71 centavos. ¿Sí? Quiere decir, ¿cómo hicimos esto? Nosotros identificamos todas las intervenciones que el FONAC hizo desde el 2016 y las intervenciones que están proyectadas hasta el 2020, o sea, un periodo de tiempo de 4 años, de 5 años. Y este periodo de tiempo hemos proyectado cuáles son los beneficios que tendría en 20 años. Quiere decir que todas las inversiones de la empresa de esos 5 años se recuperan en estos 20 años de beneficios. Esos son nuestros canales de comunicación y es todo lo que les puedo contar. Muchísimas gracias.